A ver cómo empiezo esto sin que parezca un drama exagerado, porque lo que pasó, te juro, no tiene nada de película. Es más triste que otra cosa, pero te lo cuento como si estuviéramos tomando una caña en el bar de abajo, porque así duele menos. Todo empezó por una toalla. Sí, una maldita toalla. Era sábado, 11:15 de la mañana. Laura, mi mujer desde hace 14 años, había salido a hacer unas compras con su prima Irene, o eso dijo. Yo tenía que reparar una fuga en el grifo del baño, así que subí con las herramientas, todo normal. El baño olía raro, como a perfume, pero no el de Laura. Era más fuerte, más barato. Como esos que te regalan en Navidad y acabas usando para ambientar el coche. Me agaché para cerrar la llave del agua y, al levantarme, vi la toalla. Una toalla blanca con una mancha marrón en la esquina y, esto es lo jodido, un pelo. No uno de Laura. Era un pelo corto, rizado. De hombre. De otro. Me quedé mirándola fijo, como si fuera una bomba a punto de estallar. Cogí la toalla con 2 dedos y la llevé a la nariz. Olía a sudor, a sexo. A algo que no debía estar ahí. No sé cuánto tiempo estuve quieto, pero de golpe me entró una rabia que no sabía que tenía. Bajé las escaleras como un loco. Revisé el salón, el sofá, la manta con la que siempre nos tapamos cuando vemos series. Estaba mal doblada. Había una botella de vino en la cocina abierta por la mitad. Y una copa en el fregadero. Una. No 2. No soy tonto. Ni paranoico. Pero me di cuenta de que alguien había estado en mi casa. En mi salón. En mi baño. Con mi mujer. Y yo sin enterarme. Y lo peor no fue imaginarme lo que hicieron. Lo peor fue la calma. Esa calma rara que me entró, como si mi cuerpo ya supiera que esto no era una sorpresa. Como si ya lo hubiera sentido, pero no hubiera querido mirarlo de frente. ¿Y sabes qué hice? Nada. Me senté en el sofá y me quedé ahí, sin moverme. No lloré. No grité. Solo pensé. Pensé en cada sábado, en cada vez que me dijo no tardo, en cada sonrisa falsa de los últimos meses. No tuve que revisar su móvil. No tuve que seguirla. La evidencia estaba ahí, en forma de toalla sucia y un pelo que no era mío. Ese fue el principio del fin. Aunque en ese momento no lo sabía, lo que venía después me iba a cambiar para siempre. Cuando Laura volvió a casa esa tarde, yo ya lo tenía todo medido al milímetro. No le dije nada. Me limité a observarla. Escuché cómo metía las llaves en la cerradura, cómo abrió la puerta y gritó un hola, como si nada, como si el salón no oliera a perfume de otro hombre, como si la toalla que usó ese tipo no estuviera aún en el cesto de ropa sucia. Se acercó, me dio un beso en la mejilla, uno rápido, distraído, como los que te dan en una reunión de trabajo cuando tienes prisa, y dejó las bolsas encima de la mesa. Había mucha gente en el centro comercial, casi no encontraba sitio para aparcar, dijo mientras se sacaba los zapatos. La miré bien. Llevaba una camiseta ajustada que no le había visto antes y unos vaqueros que hacía meses no se ponía. No tenía maquillaje pero sí las mejillas encendidas. Se había arreglado más que para ir a comprar, eso lo supe sin dudarlo. Y no olía a cansancio ni a Zara ni a Primark. Olía a alguien más. A una mezcla que no encajaba con ningún lugar al que supuestamente había ido. No le pregunté nada. Me limité a seguirla con la mirada mientras se movía por la casa, fingiendo normalidad, abriendo la nevera, sacando una cerveza, que al final dejó sin abrir. Me preguntó si quería salir a dar una vuelta, si me apetecía cenar fuera. Esa era nueva. Últimamente ella no quería salir a ningún sitio conmigo. La miré y le dije que no, que prefería quedarme en casa. Me dijo que no entendía por qué estaba tan serio.
Le contesté que no estaba serio, solo cansado, y le pregunté si había comprado algo bonito. Se encogió de hombros y dijo que nada especial, que solo ropa interior. Nada interesante, dijo, y me sonrió. Esa sonrisa falsa, con los labios pero no con los ojos. A partir de ahí, empecé a moverme con calma. Me pasé los 2 días siguientes fingiendo normalidad. Hablaba poco, hacía lo justo, pero siempre atento a los detalles. Empecé a controlar los horarios, los silencios, las llamadas que no contestaba, los auriculares puestos cuando se metía en el baño. Noté cómo se ponía nerviosa cuando entraba de repente en una habitación. Cada gesto era como un eco de la toalla esa del baño. La prueba estaba ahí, pero yo quería la escena completa. No soy de los que actúan sin tenerlo todo claro. No quería acusarla con suposiciones, necesitaba verla sin máscara, con las manos en la mierda. Así que el jueves decidí pedir el día libre en el trabajo. Le dije que tenía un turno de noche, que saldría de casa a eso de las 9. Ella asintió sin mirarme, como si no le importara, como si ya estuviera en otra parte. Esa noche, me fui de casa con ropa normal, sin mochila ni nada, bajé al garaje, arranqué el coche, y lo dejé aparcado 2 calles más abajo. Volví andando, por la parte trasera de la urbanización, salté la valla como cuando era crío y nos colábamos a la piscina en verano, y me escondí en el jardín. No había luces encendidas dentro. Esperé. Pasó media hora, luego 1 hora. Empezaba a pensar que quizás no vendría nadie, que estaba haciendo el idiota allí fuera, escondido entre los setos, con los nudillos fríos del enfado acumulado. Pero entonces vi cómo se encendía la luz del salón y después la del pasillo. Escuché la puerta del baño. Luego, el timbre. Uno corto. El tipo sabía que no había que llamar fuerte. Lo estaba haciendo de memoria. Ella le abrió sin preguntar quién era. Ni una palabra, ni un saludo. Solo la puerta que se cerraba con rapidez y los pasos hacia adentro. No los vi. Pero los escuché. No hablaban mucho. Algún susurro, risas bajas, la madera del suelo crujiendo. Era mi casa. Mis muebles. Mis cojines. Todo mío, menos ella. Me quedé paralizado unos segundos. No me moví ni respiré. Sabía que si entraba como un loco en ese momento todo se iba al carajo sin control. Y yo quería otra cosa. Quería que lo recordara toda su vida. Saqué el móvil y llamé a la policía. Les dije que había un tipo en mi casa, que no era yo, que no vivía ahí. Que mi mujer estaba sola, que tenía miedo. Fingí la voz quebrada, la preocupación. Me aseguraron que mandarían a alguien. Me quedé esperando. Tardaron 15 minutos. Cuando vi las luces azules rebotando en la fachada, sonreí. Me escondí detrás del cobertizo, lo justo para ver cómo llamaban a la puerta. Unos golpes secos, con fuerza. Policía, abra la puerta. No escuché la respuesta, pero en menos de 1 minuto vi al tipo salir escoltado, con la chaqueta mal puesta y los zapatos en la mano. No le esposaron, pero le hicieron preguntas. Laura salió detrás, con la cara desencajada. Me habría gustado ver su expresión al abrir la puerta. Me habría gustado verla enfrentarse a ese momento sin tener ni idea de cómo justificarlo. No me acerqué. Esperé a que se lo llevaran. Luego me fui. No volví esa noche. Ni la siguiente. Dormí en el coche, comí en el bar, me duché en casa de un compañero. No contesté sus mensajes, no devolví sus llamadas. Quería que sudara. Que no supiera si sabía, si lo había visto, si me había ido para siempre. Y sobre todo, quería ver qué versión me contaría cuando nos viéramos cara a cara. El domingo, al volver a casa, la encontré sentada en el sofá, con la misma ropa del día anterior.
El mando del televisor en la mano, pero la pantalla apagada. Al verme, se puso de pie de golpe. Sergio, dijo, como si mi nombre fuese una pregunta. ¿Tienes algo que contarme?, le pregunté, con voz neutra. Ni enfado, ni tristeza. Solo eso. Laura tragó saliva, dio un paso hacia mí y se detuvo. No pasó nada, dijo. Solté una risa corta, seca. No pregunté qué pasó. Te pregunté si tienes algo que contarme. Ella parpadeó, como si intentara encontrar una versión que sonara creíble. Fue un error, dijo al final. ¿Cuál de todos?, le pregunté. Se quedó en silencio. No lloró. No se arrodilló. No pidió perdón. Solo se cruzó de brazos y dijo, tú también has estado raro últimamente. Me quedé mirándola, sin decir nada. Quería ver hasta dónde era capaz de llegar. Así que ahora la culpa es mía, pregunté. No digo que sea culpa tuya, pero, empezó a decir, y no terminó la frase. Pero nada, Laura. No justifiques lo que no tiene defensa. No metas excusas donde hay una decisión tomada, respondí, más tranquilo de lo que esperaba. Y ahí quedó. Ella no dijo más. Yo tampoco. Dormimos en la misma cama esa noche, pero a 1 metro de distancia, sin rozarnos, sin hablarnos. Como dos desconocidos que se tropiezan en un hostal y comparten cuarto por accidente. La guerra ya había empezado. Y lo que venía después iba a ser mucho más feo. El lunes amaneció igual que cualquier otro día, con el sonido de la alarma y el mismo silencio espeso que se había instalado entre nosotros desde el sábado. Me levanté primero, como siempre, me duché sin prisa y bajé a preparar el café. Ella bajó 20 minutos después, con cara de no haber dormido, la piel más pálida de lo normal y los ojos hinchados aunque no hubiera lágrimas. No hablamos. Puso 2 tostadas en la tostadora, miró el café, sirvió uno para ella y se sentó enfrente de mí. Yo seguí leyendo el periódico sin prestarle atención. Los dos sabíamos que estábamos al borde, pero ninguno quería ser el que dijera la primera frase de verdad. Esa frase que lo cambia todo. Ella no sabía cuánto sabía yo, y yo no estaba dispuesto a darle esa información gratis. Me iba a contar la verdad sin que yo tuviera que sacársela a tirones. A media mañana, cuando volvimos a cruzarnos en el pasillo, lo solté. Sin rodeos innecesarios. ¿Quién es? Se quedó parada con la taza de té en la mano, como si no entendiera la pregunta. ¿Quién es el tío que trajiste el jueves por la noche?, insistí. La taza tembló un poco, pero no se le cayó. No sé de qué hablas, dijo. Claro que lo sabes, respondí, y cuanto más tarde en salir de tu boca, peor te va a ir en todo esto. Se apoyó contra la pared, como si necesitara sostenerse. No es lo que piensas, dijo, lo cual me hizo soltar una carcajada. ¿Y qué pienso exactamente, Laura? Ilumíname. Se quedó en silencio, tragando saliva otra vez. Fue un error, murmuró, con una voz que apenas se oía. Eso ya lo dijiste ayer, ahora puedes explicarme qué tipo de error involucra llevar a alguien a nuestra casa, acostarte con él y echarlo antes de que yo vuelva del turno. No me acosté con él, respondió, y ahí me acerqué un paso, la miré a los ojos, y le dije muy claro, no me mientas a la cara en mi puta casa. Entonces bajó la mirada. Por fin. La vi respirar hondo, soltar el aire con esfuerzo. Se llama David, dijo, como si con eso fuera suficiente. No lo era. ¿Y quién es David? Un compañero del cole, de otro centro. Lo conocí en un curso de formación hace unos meses. ¿Y desde hace cuántos meses te lo follas en mi sofá? Levantó la cabeza, dolida por la crudeza, pero no negó nada. No ha sido muchas veces, dijo. Ah, bueno, entonces todo bien.
Si solo ha sido unas pocas veces, supongo que puedo invitarlo a comer el domingo con mis padres. Ahí sí se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no dijo nada. Yo tampoco me moví. Me quedé ahí, quieto, esperando. ¿Por qué?, le pregunté al final. ¿Por qué en casa? ¿Por qué aquí? Podías irte a un hotel, a casa de él, al maletero de un coche, a donde fuera. Pero aquí, Laura. Aquí. Donde dormimos, donde comemos, donde yo te espero. No respondió al instante. Se quedó ahí, con la mirada perdida. No sé, dijo al final. Me sentía sola. Tú ya no eras el mismo. No soy el mismo porque tú ya no eras la misma. Pero claro, es más fácil follarte a otro que hablarlo conmigo. No es tan simple, dijo. Sí lo es. Es exactamente eso. Me fallaste, y lo hiciste con premeditación. No fue un desliz en una fiesta, no fue un momento de debilidad. Fue planificado. Abriste la puerta, lo hiciste pasar, preparaste el vino, lo sentaste en mi sofá, y lo llevaste a mi cama. ¿Quieres que siga? Me miró con odio. No hables como si fueras perfecto, Sergio. Llevas meses distante, frío, encerrado en ti mismo, sin tocarme, sin mirarme. Yo también existo, ¿sabes? Claro, y por eso lo solucionaste metiéndote con otro. Muy madura, muy valiente. Me crucé de brazos. ¿Y ahora qué? ¿Quieres que sigamos como si nada? ¿Quieres hablar de terapia de pareja o ya tienes tu plan con David? No tengo ningún plan con David, dijo rápido. Fue solo eso, un escape. No significa nada. Claro que significa. Significa que en cuanto algo no te gusta de mí, tu primera reacción es traicionar todo lo que construimos. Significa que no te importa ni un poco lo que yo sienta. Significa que en vez de hablar conmigo, decidiste humillarme. ¿Sabes lo que fue esperar en el jardín como un puto ladrón en mi propia casa? ¿Sabes lo que sentí al ver a ese tío salir con los zapatos en la mano como si esto fuera un puticlub barato? ¿Sabes lo que es eso, Laura? Se tapó la cara con las manos. Se derrumbó en el suelo como si las piernas no le sostuvieran más. Pero no fui a ayudarla. Me quedé ahí, mirándola. Quería que sintiera el peso de todo. No había más vueltas que darle. Tienes dos opciones, dije. Una es hacer las maletas y marcharte de esta casa esta misma noche. La otra es quedarte, pero con la condición de que a partir de ahora todo va a cambiar, y no hablo de hablarlo con un psicólogo. Hablo de que yo voy a hacer lo que me salga de los cojones, y tú no vas a tener ni media palabra, ¿te queda claro? Porque lo que tú rompiste, no se arregla con llantos. No quiero irme, murmuró. Tú sabrás. Subí las escaleras, dejándola ahí tirada en el suelo del salón. Esa noche no cené, no dormí. Me senté en el borde de la cama, mirando la puerta, repasando mentalmente todo lo que habíamos vivido en 14 años y cómo se fue todo a la mierda por la calentura de 5 minutos. No sabía qué iba a hacer. Solo sabía que nada volvería a ser igual, ni con ella, ni con nadie. Me acababa de romper algo adentro, algo que no tenía arreglo. Cuando amaneció el martes yo ya tenía decidido que no pensaba quedarme quieto esperando a que ella fuera quien marcara el ritmo. Toda su actitud del día anterior había dejado claro que seguía sin entender lo que había hecho, como si la gravedad de haber traído a otro a nuestra casa no fuera suficiente para que reaccionara con la verdad, con ganas reales de reparar algo, o al menos con vergüenza. Yo quería que sintiera una sacudida que no pudiera ignorar, algo que dejara una huella firme y que no le permitiera seguir comportándose como si yo hubiera exagerado. No tenía intención de pegar gritos interminables ni de dramatizar. Quería hacer algo que la obligara a mirar su traición con la misma claridad con la que yo había tenido que mirarla.
Había pasado la noche entera pensando y repasando cada una de las opciones que tenía y entendí que la única manera de recuperar mínimamente mi dignidad era recuperando el control de mi vida dentro de nuestra propia casa. Y para eso la venganza tenía que ser concreta y calculada, sin pasos en falso, sin impulsos que luego me hicieran quedar como un loco. A las 8 de la mañana, preparé un desayuno simple, más que nada para ocupar las manos y no dejar que la rabia dictara mis movimientos. El sonido de la cafetera llenó la cocina mientras ella bajaba las escaleras con una expresión tensa, como si temiera que cada conversación pudiera ser la que rompiera definitivamente lo que quedaba del matrimonio. Me saludó con un buenos días tembloroso que no respondí. Dejó la mirada bajar hacia el plato sin tocar nada. Yo tampoco hice gestos de cortesía. Cuando terminó de revolver su café sin llegar a beberlo, fue ella la que rompió el silencio. Si quieres que hablemos, estoy aquí, dijo. Si quieres que me vaya, dímelo. La observé en silencio mientras se acomodaba un mechón de pelo detrás de la oreja, un gesto nervioso que antes apenas hacía. Te vas a ir, respondí, pero no ahora. Te irás cuando yo lo diga, no cuando a ti te convenga. Ella abrió la boca para contestar, pero levanté la mano para detenerla. No intentes justificarte ni discutir. Ya hablaste suficiente cuando decidiste abrir la puerta a ese tío. Salí de casa antes de mediodía. Me fui al trabajo solo para fichar y anunciar que necesitaría unos días libres. Mi jefe no preguntó demasiado porque siempre he sido responsable, así que me dio el permiso sin problemas. Después conduje hasta Tres Cantos, donde vive mi primo Oscar. Él siempre había dicho que si alguna vez necesitaba algo serio, podía contar con él. Le escribí un mensaje corto, y en 15 minutos estaba en su portal. Me abrió con una camiseta vieja y cara de sueño, pero en cuanto vio mi expresión me invitó a pasar sin decir nada. Le conté lo ocurrido desde la toalla hasta la entrada de la policía, sin adornos ni dramatismos. Él no puso cara de sorpresa. Solo apretó los dientes y dijo, dime qué necesitas. Le expliqué que quería acceso rápido a dos cosas. Primero, información laboral de Laura que me ayudara a exponer lo que había pasado sin quedar como un histérico, y segundo, el contacto del tipo con el que ella se acostó. Oscar trabaja en administración en un colegio público de Alcobendas y tiene acceso a ciertas bases de datos internas del sistema educativo, nada ilegal, pero sí suficiente para lo que yo necesitaba. No le pedí que hackeara nada ni que violara normas. Solo necesitaba datos laborales, el nombre completo, la ubicación y el horario de ese tal David. Datos que él encontró en menos de media hora. Volví a casa con un plan claro. Cuando entré, Laura estaba sentada en el sofá, con cara de haber llorado pero intentando ocultarlo. Yo no dije nada y me fui directo al despacho. Durante toda la tarde me dediqué a hacer un dossier completo sobre la situación. Escribí una cronología exacta de lo sucedido, detallada, precisa, sin insultos ni dramatismo, solo hechos. Incluí la fecha de la noche en que trajo al tipo a la casa, la hora aproximada de entrada y salida, la intervención policial, la declaración que ella misma había admitido sobre su infidelidad y la falta de intención de contarlo. Añadí una lista de objetos de la casa que había usado durante el encuentro, incluyendo la ropa de cama, el sofá y la toalla del baño. Esta documentación era para mí, pero también tenía otro propósito. Quería que ella supiera que su versión de los hechos no podía cambiarse, que ya estaba registrada de forma objetiva y que yo tenía control sobre la narrativa. A las 9 de la noche, bajé al salón con el dossier impreso. Lo coloqué sobre la mesa, frente a ella, sin decir palabra. Laura lo miró como si fuera una caja de explosivos. ¿Qué es esto?, preguntó. Tu realidad, respondí. Y mi venganza empieza aquí. Abrió las páginas con manos temblorosas, leyendo en silencio.
A medida que avanzaba, su expresión iba pasando del miedo a la vergüenza, luego a la rabia, después a una mezcla de algo parecido al remordimiento, aunque no sabría decir si era remordimiento de verdad o miedo a lo que yo pensaba hacer con aquella información. Cuando llegó a la última página, levantó la vista. No puedes mostrar esto, Sergio. No puedes hacer esto público. Me incliné hacia atrás en el sofá. Ah, no, y lo tuyo sí podía ser privado mientras me pegabas una patada en la cara en mi propia casa. No es lo mismo, dijo, en un tono que ya mostraba desesperación. No quiero perder mi trabajo. Pues piensa eso antes de invitar a alguien a tu cama. No me amenaces con esto, dijo, alzando la voz. No te estoy amenazando, respondí con calma. Ya he tomado la decisión. Entonces le expliqué la primera parte de lo que iba a pasar. Le dije que informaría a su centro educativo de que la policía había tenido que intervenir en nuestro domicilio por la presencia de un varón ajeno a la vivienda en horario nocturno, y que consideraba necesario reportarlo porque ella trabaja con menores y esa situación afecta a su imagen profesional. No iba a mentir en nada, solo iba a comunicar exactamente lo que ocurrió. Ella se echó a llorar de verdad, con sollozos profundos que le sacudían el pecho. Por favor, Sergio, no lo hagas, hablaré con quien haga falta, te juro que lo dejaré, que no volverá a pasar, haré lo que quieras, pero no destruyas mi carrera. La escuché, pero mi decisión no dependía de sus lágrimas. Mi dignidad había sido arrastrada durante meses y yo no iba a permitir que ella siguiera viviendo como si nada mientras yo cargaba con el peso de la humillación. Sin embargo, la segunda parte de la venganza no tenía que ver con su trabajo. Tenía que ver con nuestra casa. Le expliqué que, desde ese día, las normas cambiarían. Ella dormiría en la habitación de invitados. No tendría acceso a mi habitación bajo ningún concepto. Tampoco tendría acceso a mis cuentas, a ninguno de mis objetos personales, ni a mi coche. Le dije que mientras compartiéramos techo, se regiría por mis decisiones, que si quería irse era libre de hacerlo, pero que si se quedaba seguiría esas condiciones sin rechistar. No como castigo, sino porque me daba la gana recuperar mi espacio. No eres mi enemigo, Sergio, dijo llorando. No te das cuenta de que me has tratado como si fuera un estúpido, respondí. Y ahora vas a ver lo que pasa cuando se trata a alguien así. La tercera parte fue la más difícil para ella. Le dije que tenía pensado hablar con su familia y con 2 amigos cercanos de ambos. No para humillarla gratuitamente, sino para exponer lo que había pasado y evitar que ella pudiera manipular la historia presentándose como víctima o diciendo que yo era un exagerado. No quería más mentiras. Quería que todos supieran que, si la relación se rompía, no sería por un capricho mío, sino por una decisión consciente suya. Ella se llevó las manos a la cara. No les hagas esto a mis padres, dijo. Pues haber pensado antes en ellos, respondí. Ya estoy cansado de proteger tu imagen mientras destrozas la mía. Durante 1 hora no dijo nada más. Yo tampoco. Y el silencio que se hizo no fue como los anteriores. Este sí pesaba. Este sí dolía. Este sí tenía consecuencias claras. Cuando finalmente habló, dijo algo que no esperaba. Quiero quedarme, Sergio. Acepto lo que quieras poner. Solo no destruyas mi vida. La miré largo rato. No sabía si lo decía por amor o por miedo. Pero en ese momento me dio igual. Mi decisión estaba tomada. La venganza no era solo castigo. Era también una frontera. Una forma de dejar claro que el daño estaba hecho y que ya no habría vuelta atrás, aunque compartiéramos casa, cama o apellido. Ese día entendí que la justicia emocional no llega sola. Hay que construirla con las manos, aunque te tiemblen.
Pasaron los días y todo siguió exactamente como yo había marcado, sin excepciones, sin cambios de guión, sin dramas ni súplicas nuevas. Laura dormía en la habitación de invitados como le ordené, desayunaba sola o esperaba a que yo saliera de la cocina para no cruzarnos, se movía por la casa como si estuviera pisando terreno ajeno, hablaba lo justo y solamente cuando era imprescindible. El silencio entre nosotros ya no era incómodo, era simplemente funcional, como el de dos personas que comparten un espacio sin intención de fingir que existe algún tipo de vínculo entre ellos. Yo me sentía raro, no satisfecho, tampoco contento, pero sí tranquilo. Por primera vez en meses sentía que había recuperado el control de mi vida, que ya no estaba esperando a que alguien más decidiera por mí. Había establecido las reglas y ella las estaba cumpliendo, no por voluntad propia, sino porque entendía que no tenía margen para más. Durante ese tiempo aproveché para poner las ideas en orden. Empecé a escribir en una libreta todo lo que sentía. No por necesidad emocional, no soy de esos que lloran en papel, sino para tener claro qué partes de la historia me habían golpeado más. Me di cuenta de que no era solo el sexo con otro lo que me destrozaba por dentro, sino todo lo que vino antes. Las mentiras sostenidas, las miradas esquivas, los mensajes borrados, las excusas baratas, los cambios de humor sin sentido. Las salidas sospechosas que yo había dejado pasar como un idiota porque me negaba a creer que la persona con la que compartía la vida fuera capaz de usarme como un cojín emocional mientras hacía su vida paralela. Me dolía darme cuenta de que había vivido con los ojos cerrados y de que el amor que yo le tenía había sido un muro que me impedía ver lo evidente. Una tarde me senté frente al ordenador y redacté un borrador de divorcio. No lo imprimí, no lo firmé, pero lo dejé guardado con nombre y fecha. Me sirvió para entender que ya había cruzado un punto interno que no tenía retorno. Estábamos conviviendo, sí, pero lo nuestro había terminado. Ella aún no lo sabía, o tal vez sí, pero no lo decía porque pensaba que podía haber una salida pactada, una especie de reconciliación programada que nos devolviera a la rutina de antes. Lo que no entendía es que yo ya no quería volver a eso, que aunque el dolor seguía ahí, también había una claridad que me impedía caer en la trampa de perdonar por costumbre o por comodidad. Había aprendido a vivir sin ella, aunque durmiéramos bajo el mismo techo. Una noche, después de cenar, se acercó al salón y me pidió hablar. Tenía una hoja en la mano, parecía una carta, aunque no la leyó. Me miró serio, sin lágrimas, sin poses de víctima. He estado pensando mucho, Sergio, dijo. Y sé que no tengo derecho a pedir nada, pero necesito saber si esto tiene algún tipo de futuro. Lo que sea. Aunque no sea lo que teníamos antes. Quiero saber si existe alguna posibilidad de que sigamos, aunque sea desde otro lugar. La miré sin moverme. ¿Qué significa seguir desde otro lugar, una pareja abierta, una convivencia sin sexo, o simplemente quieres quedarte aquí para no dar explicaciones a tu familia y seguir cobrando tu sueldo tranquila? Ella negó con la cabeza. No estoy hablando de comodidad ni de fachada. Estoy hablando de reconstruir algo, de intentar aprender de esto. No voy a justificar lo que hice. Lo que hice estuvo mal, lo sé, pero también quiero que sepas que no lo hice para herirte. No fue una venganza, no fue premeditado al nivel que crees. Fue una cadena de decisiones de mierda que me llevaron a un punto donde no supe parar. Respiré hondo. No porque necesitara calmarme, sino porque sabía que lo que iba a decir cerraría una etapa definitiva. No se trata solo de lo que hiciste, Laura. Se trata de todo lo que callaste antes. No cometiste un error. Te preparaste para hacerlo. Mentiste, escondiste cosas, cambiaste tu forma de actuar, y cuando se te acabaron las excusas, simplemente lo hiciste. No fue impulso. Fue egoísmo puro. Lo que me rompe no es que te acostaras con otro, es que lo hiciste aquí, sabiendo que esta casa era lo único que quedaba intacto entre nosotros. Y ni eso respetaste.
Ella asintió. Lo sé. Por eso te estoy preguntando ahora. Porque necesito saber si después de todo lo que ha pasado, estás dispuesto a perdonarme, aunque sea dentro de un proceso largo, jodido, pero real. Guardé silencio unos segundos. No voy a perdonarte, Laura. No porque me sienta superior ni porque quiera hacerme el fuerte. No voy a perdonarte porque si lo hiciera, estaría traicionándome a mí mismo. Yo me he tragado demasiadas cosas durante mucho tiempo, y esta ha sido la última. Lo que tú rompiste ya no se arregla. Ya no confío en ti. Y sin confianza no hay nada. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no se movió. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó. Nos separamos, dije sin vacilar. Voy a darte una semana para que encuentres otro sitio donde irte. No voy a echarte a la calle de un día para otro, pero tampoco voy a compartir casa indefinidamente contigo. A partir del lunes que viene, esta casa vuelve a ser solo mía. Y ya está, dijo con la voz temblando. Después de 14 años, ¿así acaba todo? No acaba así. Acabó cuando decidiste traer a ese tío aquí. Esto es solo la consecuencia. Se levantó despacio y subió las escaleras sin decir nada más. Escuché la puerta de la habitación de invitados cerrarse. El resto de la noche fue silencio. No dormí. Me quedé mirando al techo, sintiendo una mezcla rara de alivio y tristeza. Al día siguiente, me levanté temprano y dejé sobre la mesa del salón una hoja con las instrucciones para el proceso de separación. Todo legal, sin amenazas, sin chantajes. Lo justo y lo claro. Ella la leyó cuando bajó, no hizo preguntas. Solo asintió y me dijo que aceptaba todo. Fue la primera vez en días que no discutimos ni elevamos la voz. Fue también la señal definitiva de que habíamos terminado. Durante el fin de semana empezó a empaquetar sus cosas. Lo hizo en silencio, sin rencor, como alguien que por fin entiende que ha perdido lo que tenía. No hubo gritos, no hubo escenas, no hubo lágrimas compartidas. Cada uno estaba ya en su mundo, en su dolor, en su nueva etapa. El domingo por la noche, dejó las llaves sobre la encimera de la cocina y me dijo que se iba a casa de su hermana. Le dije que me parecía bien. Nos quedamos unos segundos parados, frente a frente. Me arrepiento de todo, Sergio, dijo. Lo sé, contesté. Y se fue. Esa noche dormí solo, realmente solo, y aunque el vacío era real, también lo era la paz. No estaba feliz, pero estaba firme. No había victoria, pero sí un cierre. Había terminado lo que necesitaba terminar. Y ahora sí, podía empezar otra cosa. El lunes por la mañana me desperté sin sobresaltos, sin necesidad de poner alarma, sin el sonido de la cafetera en marcha, sin pasos en el pasillo, sin ningún ruido fuera de lugar. La casa estaba completamente en silencio y por primera vez en semanas sentí que ese silencio no era una amenaza, ni un recordatorio de algo roto, ni una pausa antes del siguiente enfrentamiento, sino simplemente un estado natural de las cosas. Me levanté sin prisa, me duché, preparé el desayuno y me senté en la cocina con el periódico abierto, aunque no leí ni una sola línea. Me quedé pensando en todo lo que había pasado, repasando los últimos días como si fueran escenas que alguien más hubiera vivido, tratando de entender cómo un matrimonio que había durado 14 años podía terminar en un margen de tiempo tan corto, y al mismo tiempo sintiendo que la ruptura llevaba mucho más tiempo gestándose. No sentía odio, ni ganas de vengarme más. Eso ya lo había hecho y había sido suficiente. Tampoco sentía nostalgia. Lo que tenía era una mezcla extraña de calma, decepción asumida y una claridad que nunca antes había tenido en mi vida. Había pasado años construyendo una relación basada en la idea de que todo se podía arreglar con paciencia, con tiempo, con diálogo.
Pero esa teoría se había desmoronado por completo cuando vi que, en el momento en el que las cosas se pusieron difíciles, ella eligió mentir, ocultar, traicionar y después minimizar lo ocurrido como si fuera algo gestionable, una equivocación pasajera que se podía encajar dentro del historial compartido sin mayor problema. Y yo no iba a aceptar eso. No iba a ser ese tipo de hombre que traga con lo que sea por mantener una estructura que ya no se sostiene. Durante toda la semana estuve en casa solo, ordenando, limpiando, tirando cosas que ya no tenían sentido conservar. Las fotos de viajes, los regalos de aniversarios, los recuerdos que antes decoraban la estantería del salón, todo eso lo metí en una caja y lo subí al trastero. No lo rompí, no lo quemé, no hice ningún espectáculo con ello. Simplemente lo guardé porque no tenía cabida en esta nueva etapa. También cambié la cerradura de la puerta sin avisar a nadie. No por seguridad, sino porque necesitaba sentir que el espacio en el que vivía ahora era completamente mío, sin rastros pendientes, sin la posibilidad de que alguien más entrara con una llave que ya no le corresponde. Me ocupé de las gestiones legales sin problema, entregué los papeles al abogado, firmé los documentos necesarios. Y le envié una copia a Laura con un mensaje breve donde le explicaba que no necesitábamos hablar más a menos que fuera estrictamente necesario para cerrar algún trámite. Ella no respondió. Ni un mensaje, ni una llamada. Lo entendí como un signo de que finalmente había asumido que lo nuestro se había terminado. Tampoco la busqué, no me interesaba saber cómo se sentía, ni dónde estaba viviendo, ni si había vuelto a ver al otro tipo. Esa parte de su vida ya no me correspondía, y cuanto antes lo aceptara por completo, más fácil sería avanzar. Hablé con mis padres el sábado. Les conté la verdad con calma, sin detalles morbosos, sin exageraciones. Solo los hechos. Mi madre reaccionó con indignación, mi padre con decepción contenida. Me ofrecieron su apoyo sin condicionamientos, y eso me sirvió para confirmar que no había sido yo el que destruyó el matrimonio. También hablé con 2 amigos cercanos. Les dije lo necesario, y ambos coincidieron en que había hecho lo correcto. Uno de ellos incluso me confesó que había notado algo raro en Laura desde hacía tiempo, pero que no quiso meterse. No lo culpé. Todos actuamos con cuidado cuando se trata de relaciones ajenas. Después de esa semana, volví a trabajar como si nada. No conté lo ocurrido a nadie en la oficina, no me mostré afectado, simplemente retomé mi ritmo habitual. No necesitaba compasión, ni consejos, ni que me trataran como a una víctima. Ya había sufrido lo que tenía que sufrir. Ahora solo quería mantener la cabeza ocupada, cumplir con mis horarios, volver a casa sin dramas. Incluso retomé el gimnasio que había dejado meses antes. No para vengarme ni para demostrar nada. Solo necesitaba estar bien físicamente para sostener lo que venía. Empecé a salir más, a recuperar amistades que había dejado de lado. No para distraerme, sino para volver a conectar con partes de mí que había abandonado por completo en la rutina del matrimonio. Y ahí me di cuenta de algo importante, había dejado de ser un individuo hacía mucho tiempo. Me había convertido en una extensión de una relación, en un hombre que vivía para sostener una estructura en la que poco a poco se fue perdiendo el mismo. Una noche, saliendo del bar de siempre, uno de mis amigos me preguntó si pensaba volver a confiar en alguien. Le dije que no lo sabía. Que en ese momento no lo necesitaba. Que no me cerraba a la posibilidad, pero que tampoco me interesaba. Él me respondió que entendía perfectamente lo que decía. Que después de una traición así, uno tiene que reconstruirse por dentro antes de ofrecerle nada a nadie. Y tenía razón. No estaba roto, pero sí transformado. No había perdido la fe en las personas, pero sí en la idea de que el amor basta para sostener algo. Aprendí que el amor, sin respeto ni honestidad, no vale nada. Aprendí que uno puede entregar todo y aún así ser traicionado.
pero también aprendí que se puede salir de eso sin volverse cínico, sin convertirse en una caricatura de hombre resentido. Un mes después de que Laura se fuera, la vi por casualidad en la calle. Estaba cruzando la avenida con 2 bolsas de supermercado. Me vio, me saludó con un gesto leve, sin acercarse, sin intención de iniciar una conversación. Yo respondí con un leve movimiento de cabeza y seguí caminando. No sentí nada. Ni rencor, ni dolor, ni tristeza. Solo fue una imagen más en un día cualquiera. Y en ese momento confirmé que había tomado la decisión correcta. No solo porque me había liberado de una situación insostenible, sino porque ahora era dueño absoluto de mi vida. Ya no tenía que explicarme ante nadie, ya no debía compartir espacios con alguien que me había fallado, ya no vivía a la espera de respuestas que nunca iban a llegar. Volví a casa esa noche, preparé la cena, me senté frente al televisor, vi un partido entero sin pensar en otra cosa. Dormí con la ventana abierta, sin miedo, sin ansiedad. Y al despertar, me sentí ligero. La historia había terminado, y no necesitaba un nuevo capítulo todavía. Solo necesitaba seguir, día a día, con la seguridad de que ya no era el hombre que aguantaba lo que fuera para no quedarse solo. Ahora era el hombre que eligió no compartir su vida con quien no supo cuidarla. Y eso, en mi caso, era más que suficiente.